Hay un momento en la vida de cada persona en el que todo cambia sin que nada a su alrededor haya cambiado realmente. No llega un trabajo nuevo, no llega más dinero, no llega una persona diferente a tu vida. Lo único que llega es una forma distinta de ver lo que ya estaba ahí desde el principio. Y ese momento, aunque parezca pequeño, tiene el poder de transformar por completo la manera en que vives cada uno de tus días. La mayoría de las personas pasan años, a veces décadas enteras, mirando hacia lo que no tienen. Miran la cuenta bancaria y ven lo que falta. Miran el cuerpo y ven lo que no funciona como antes. Miran el reloj y sienten que el tiempo se les escapa entre los dedos. Y en ese ejercicio constante de contar carencias, se olvidan de algo fundamental. Ya tienen en sus manos más de lo que jamás se han detenido a reconocer. ¿Cuántas veces te has ido a dormir pensando en todo lo que no lograste ese día, sin darte cuenta de todo lo que sí sostuviste, sin notar que respiraste, que pensaste con claridad, que tuviste la posibilidad de elegir cómo reaccionar ante lo que te pasó? Esa costumbre de mirar hacia la falta es probablemente una de las razones por las que tantas personas viven con una sensación constante de insuficiencia, aunque objetivamente tengan mucho más de lo que creen. Este video no busca convencerte de que finjas estar agradecido ni de que repitas frases bonitas sin sentido. Busca algo mucho más profundo y mucho más útil: mostrarte uno por uno los recursos reales que ya posees y que probablemente nunca te detuviste a valorar. Recursos que no dependen de la suerte, ni de las circunstancias externas, ni de lo que otros tengan o dejen de tener. Recursos que están dentro de ti en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras. A lo largo de los próximos minutos, vamos a recorrer uno por uno aquellos elementos que conforman tu verdadero patrimonio. No hablamos de bienes materiales, hablamos de algo mucho más sólido y mucho más difícil de perder. Y en el camino vamos a apoyarnos en las enseñanzas de un hombre que dedicó su vida entera a estudiar por qué unas personas logran cambiar su destino y otras se quedan atrapadas repitiendo el mismo día una y otra vez. Brian Tracy. Quédate hasta el final, porque el orden en que vamos a presentar estas ideas no es casual. Cada tópico construye sobre el anterior, y cuando llegues a la conclusión, es muy probable que ya no puedas volver a ver tu vida de la misma manera en que la veías antes de empezar a escuchar esto. Antes de hablar de dinero, de éxito o de metas, hay que hablar de algo que casi nadie se detiene a valorar hasta que empieza a escasear de verdad: el tiempo que todavía tienes por delante. Vivimos como si el tiempo fuera infinito, repartiendo horas enteras en distracciones que ni recordamos al día siguiente. Y sin embargo, en el fondo, todos sabemos que se trata del único recurso que jamás podremos recuperar una vez que se ha ido. El dinero perdido puede volver a ganarse. Una relación rota puede, en algunos casos, repararse, pero un día que ya pasó no regresa jamás, sin importar cuánto lo desees. ¿Te has puesto a pensar realmente cuántos años tienes todavía por delante para construir la vida que quieres? La mayoría de las personas jamás hace ese cálculo y por eso desperdician semanas completas sin ningún propósito, convencidas de que siempre habrá tiempo más adelante para empezar. Pero el tiempo que tienes ahora, en este preciso momento, es distinto al que tendrás dentro de 10 años. Hoy tienes energía, tienes capacidad de aprender cosas nuevas, tienes la posibilidad de corregir el rumbo sin que el peso de los años se convierta en un obstáculo adicional. Ese tiempo presente es un activo que se deprecia con cada día que pasa sin ser aprovechado, y sin embargo, paradójicamente, es el activo que más se ignora. Piensa en todo lo que se puede construir en un solo año cuando ese año se usa con intención. Un año es suficiente para cambiar de profesión, para transformar un cuerpo enfermo en uno saludable, para aprender un idioma completo, para salvar una relación que parecía perdida, para levantar un negocio desde cero. Un año es una cantidad de tiempo enorme cuando se usa con dirección. Y sin embargo, la mayoría de las personas deja pasar años enteros exactamente igual a como pasó el anterior, sin ningún cambio real, simplemente porque nunca se detuvieron a reconocer
que ese tiempo era, en realidad, una fortuna que se les estaba escapando entre las manos. Lo curioso es que las personas que más se quejan de no tener tiempo suelen ser las mismas que más horas pasan revisando pantallas sin ningún propósito claro, dejando que el tiempo se diluya en actividades que no construyen absolutamente nada. No se trata de trabajar sin descanso, ni de eliminar cada momento de placer de la vida. Se trata de reconocer que cada hora tiene un valor y que ese valor se pierde para siempre en el instante en que esa hora termina. Cuando entiendes que el tiempo que te queda es limitado, pero también es real, tangible y disponible ahora mismo, algo cambia en la forma en que decides usarlo. Dejas de posponer las conversaciones importantes. Dejas de aplazar los proyectos que de verdad te importan. Dejas de decirte a ti mismo que ya habrá un momento mejor para empezar, porque entiendes que ese momento mejor puede no llegar nunca si sigues esperando condiciones perfectas que probablemente nunca se den. El tiempo que tienes por delante, sea mucho o sea poco, es una posesión real, medible y valiosa. No es una idea abstracta ni una frase motivacional vacía. Es la materia prima con la que se construye absolutamente todo lo demás que vamos a hablar en este video. Y reconocerlo de verdad, con toda la seriedad que merece, es el primer paso para empezar a ver tu vida de una manera completamente distinta. Si el tiempo es la materia prima con la que se construye la vida, la mente es la herramienta que decide qué se construye con ese tiempo. Y aquí está uno de los recursos más subestimados que existen: la capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones, de analizar una situación y elegir cómo responder ante ella. Esa capacidad viaja contigo a todos lados. No depende de ningún factor externo. No se puede quitar por decreto, ni se puede comprar con dinero. Y sin embargo, la mayoría de las personas jamás la entrena ni la cuida como merece. Brian Tracy, a lo largo de décadas estudiando el comportamiento de personas exitosas y personas que no lograban avanzar, llegó a una conclusión que resulta incómoda para muchos. La calidad de tu vida está determinada en gran medida por la calidad de tus pensamientos. No se trata de una frase bonita para repetir en redes sociales, se trata de un principio que se puede observar en la práctica una y otra vez. Dos personas pueden vivir exactamente la misma circunstancia difícil, y una de ellas se hunde durante años, mientras la otra encuentra la manera de salir adelante en meses. La diferencia no está en la circunstancia, está en cómo cada una de esas mentes procesó lo que le tocó vivir. ¿Alguna vez te has detenido a observar cuántos de tus pensamientos, en un día normal, son realmente productivos? La mayoría de las personas deja que su mente divague sin ninguna dirección, repitiendo preocupaciones que ya analizó 100 veces, revisando conversaciones pasadas que no puede cambiar, anticipando desastres futuros que probablemente nunca ocurran. Ese uso descontrolado de la mente consume una cantidad enorme de energía y no produce absolutamente nada útil. Es como tener un motor potente funcionando a máxima velocidad sin estar conectado a ninguna rueda. Brian Tracy insistía en algo que parece simple pero que cambia todo cuando se aplica de verdad. Puedes elegir en qué piensas. No siempre puedes elegir lo que te sucede, pero sí puedes elegir hacia dónde diriges tu atención una vez que eso ya ocurrió. Esa elección, repetida día tras día, termina definiendo el rumbo completo de una vida. Las personas que logran resultados extraordinarios no tienen mentes distintas a las tuyas en términos biológicos, tienen mentes que decidieron entrenar esa capacidad de dirección en lugar de dejarla al azar. Tu mente, en este momento, tiene la capacidad de resolver problemas que hace apenas unos años parecían imposibles para la humanidad entera. Tiene la capacidad de aprender habilidades completamente nuevas a cualquier edad, contrario a lo que muchas personas creen. Tiene la capacidad de imaginar soluciones que todavía no existen. Y sin embargo, esa misma mente pasa la mayor parte del día ocupada en preocupaciones repetitivas que no llevan a ningún lado. Piensa por un momento en cuántas decisiones importantes tomas gracias a tu capacidad de razonar. Decides con quién rodearte,
decides qué información dejas entrar, decides cómo interpretar lo que te pasa. Ninguna otra especie sobre este planeta tiene esa capacidad de reflexión consciente sobre su propia forma de pensar. Eso, aunque parezca abstracto, es una ventaja enorme que pocas veces se reconoce como tal. Cuando entiendes que tu mente es una herramienta, que puedes afilar, entrenar y dirigir con intención, dejas de verte como una víctima de tus circunstancias y empiezas a verte como alguien capaz de construir resultados distintos, simplemente cambiando la manera en que procesa lo que le toca vivir. No se trata de pensamiento positivo vacío, ni de repetir frases sin sentido frente al espejo. Se trata de reconocer que tienes, guardada dentro de ti, la herramienta más sofisticada que existe para resolver problemas, y que probablemente nunca la has usado a su verdadera capacidad. Hay algo que todos los seres humanos poseen, en mayor o menor medida, y que rara vez se reconoce como una posesión real: la capacidad de elegir. Elegir qué comer, elegir qué estudiar, elegir con quién pasar el tiempo, elegir cómo reaccionar ante una noticia difícil. Esa capacidad de decisión que damos por sentada todos los días es en realidad uno de los privilegios más grandes que puede tener un ser humano, y a lo largo de la historia, muchísimas personas nunca tuvieron acceso a ella. ¿Cuántas de tus decisiones de esta semana fueron realmente tuyas? Piénsalo con calma. Elegiste qué ropa ponerte. Elegiste qué comer en el almuerzo. Elegiste si respondías con calma o con enojo cuando algo te molestó. Elegiste si dedicabas media hora a aprender algo nuevo o si la dejabas pasar sin más. Cada una de esas decisiones, por pequeña que parezca, es una manifestación de una libertad que muchas personas en distintas épocas y lugares del mundo jamás pudieron ejercer. La libertad de elegir no siempre significa que todas las opciones estén disponibles. Significa que, dentro del terreno que tienes, existe un espacio de decisión que es completamente tuyo. Nadie puede obligarte a pensar de una manera determinada. Nadie puede meterse dentro de tu mente y decidir por ti cómo vas a interpretar lo que te sucede. Esa frontera, esa zona íntima de decisión, es tuya y solamente tuya, y conservarla intacta es más valioso de lo que la mayoría de las personas reconoce. Hay quienes viven convencidos de que no tienen opciones, de que están atrapados en un trabajo, en una ciudad, en una rutina, sin ninguna posibilidad de cambio. Pero si se detienen a analizarlo con honestidad, casi siempre existe algún grado de decisión disponible, aunque sea pequeño. Se puede elegir aprender una habilidad nueva en las noches. Se puede elegir ahorrar una parte mínima del ingreso cada mes. Se puede elegir tener una conversación difícil que se venía posponiendo desde hace tiempo. Ninguna de esas decisiones cambia la vida de un día para otro, pero acumuladas, con el paso de los meses, terminan abriendo puertas que antes parecían completamente cerradas. La libertad de elegir también incluye algo que suele pasarse por alto: la libertad de decidir qué historia te cuentas a ti mismo sobre lo que te ha pasado. Dos personas pueden vivir la misma pérdida, el mismo fracaso, el mismo tropiezo, y una puede decidir que eso significa que no sirve para nada, mientras la otra puede decidir que se trató de una lección necesaria para lo que viene después. Ninguna de las dos interpretaciones cambia el hecho ocurrido, pero cada una construye un futuro completamente distinto. Reconocer que tienes esta libertad, aunque sea limitada por las circunstancias, cambia por completo la manera en que enfrentas cada día. Dejas de esperar que alguien más tome las decisiones por ti. Dejas de culpar únicamente al entorno por los resultados que obtienes. Empiezas a notar que, incluso en los momentos más difíciles, sigue existiendo un margen de acción que es completamente tuyo, y que ese margen, usado con constancia, es suficiente para cambiar el rumbo de una vida entera. Hay un tipo de riqueza que llevamos puesta todos los días y que solamente se hace visible cuando empieza a fallar: la salud del cuerpo, que nos permite movernos, trabajar, abrazar a alguien, caminar hasta la puerta, respirar sin dificultad. Mientras todo eso funciona con normalidad, pasa completamente desapercibido. Nadie se despierta agradeciendo
poder levantarse de la cama sin dolor, poder ver con claridad, poder masticar sin molestia. Y sin embargo, para muchísimas personas en el mundo, cada una de esas acciones representa un desafío diario. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste poder subir una escalera sin que te faltara el aire? Probablemente nunca, porque ese tipo de funciones básicas se dan por sentadas hasta que, por alguna razón, dejan de estar disponibles. El cuerpo humano es una máquina extraordinariamente compleja que trabaja de manera constante sin que tengamos que pensar en ello. El corazón sigue latiendo mientras discutimos con alguien por un problema sin importancia. Los pulmones siguen funcionando mientras nos quejamos de algo que en realidad no tiene tanto peso. El sistema nervioso sigue procesando información mientras nos preocupamos por asuntos que probablemente ni recordaremos dentro de un mes. No se trata de minimizar el dolor de quienes enfrentan enfermedades reales. Se trata de reconocer que, para la gran mayoría de las personas que consumen contenido como este, el cuerpo sigue funcionando de manera suficiente como para trabajar, aprender, moverse y construir una vida distinta. Ese nivel de funcionalidad, aunque no sea perfecto, es una base sobre la cual se puede construir absolutamente todo lo demás. Sin esa base, ningún plan, ninguna meta y ningún sueño tiene manera de sostenerse. El problema es que solemos tratar al cuerpo como si fuera un instrumento desechable, exigiéndole rendimiento sin darle descanso, alimentándolo mal y esperando que responda bien de todas formas, ignorando las señales de cansancio hasta que se convierten en algo más serio. Y luego, cuando finalmente algo falla, ahí sí aparece la gratitud tardía, ahí sí se reconoce todo lo que ese cuerpo venía sosteniendo en silencio durante años sin ningún reconocimiento. Reconocer el valor de un cuerpo que funciona no significa obsesionarse con la salud ni vivir con miedo constante a enfermar. Significa simplemente dejar de tratarlo como algo garantizado. Significa entender que cada día en que puedes moverte con libertad es un día que tiene un valor real y que ese valor se puede usar para construir algo en lugar de dejarlo pasar sin propósito, esperando un futuro mejor que quizás nunca llegue si el cuerpo que te sostiene hoy no recibe el cuidado que merece. Cuando empiezas a ver tu cuerpo como un recurso valioso y no como algo que simplemente está ahí sin ningún mérito, la manera en que lo tratas cambia. Empiezas a moverte más. Empiezas a cuidar lo que comes, no por obligación, sino por respeto hacia lo que ese cuerpo te permite hacer cada día. Y ese cambio de perspectiva, aunque parezca pequeño, termina siendo una de las decisiones más importantes que puedes tomar para sostener todo lo demás que quieres construir en tu vida. Cada persona que ha llegado hasta este punto del video carga consigo algo que ningún fracaso, ninguna pérdida económica y ninguna circunstancia difícil le puede arrebatar por completo. El conocimiento acumulado a lo largo de los años vividos. Cada error cometido, cada trabajo desempeñado, cada relación que no funcionó, cada intento fallido, dejó dentro de ti información valiosa sobre cómo funciona el mundo y sobre cómo funcionas tú dentro de él. Esa información sigue disponible, sigue activa y está lista para usarse en el momento en que decidas aplicarla con intención. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que empezó de cero después de una crisis grande, ya sea económica, personal o profesional? Lo curioso es que en realidad nadie empieza verdaderamente de cero después de haber vivido algo. Puede perderse el dinero, puede perderse un puesto de trabajo, puede perderse incluso una relación importante, pero el aprendizaje obtenido durante ese proceso permanece intacto. Esa persona ya sabe qué errores evitar la próxima vez, ya sabe qué señales de advertencia ignoró antes, ya sabe con qué tipo de personas es mejor no asociarse. Ese conocimiento, invisible pero real, cambia por completo la velocidad con la que se puede reconstruir algo nuevo. Piensa en todo lo que ya sabes sobre ti mismo después de los años que has vivido. Sabes qué situaciones te agotan y cuáles te dan energía. Sabes qué tipo de trabajo se te facilita y cuál te cuesta más esfuerzo. Sabes cómo reaccionas bajo presión
y qué necesitas para calmarte cuando algo te desborda. Toda esa información no se enseña en ninguna escuela, se obtiene únicamente viviendo, cometiendo errores y prestando atención a los resultados. Y una vez que se obtiene, queda guardada de manera permanente, disponible para usarse cada vez que la situación lo requiera. Existe una tendencia muy común a menospreciar la experiencia propia, comparándola con la de otras personas que parecen saber más o haber avanzado más rápido. Pero cada camino recorrido, por más lento o difícil que haya sido, dejó un tipo de conocimiento que solamente se obtiene de esa manera específica. No existe ningún atajo que reemplace la experiencia directa. Los libros pueden explicar teorías, los cursos pueden enseñar técnicas, pero solamente vivir una situación real deja ese tipo de aprendizaje profundo que después se convierte en intuición, en ese sentido de saber qué hacer sin tener que pensarlo demasiado. Cuando reconoces que todo lo vivido, incluso lo doloroso, dejó dentro de ti un conocimiento que sigue disponible, la relación que tienes con tu pasado empieza a cambiar. Dejas de ver los años difíciles únicamente como pérdida y empiezas a reconocerlos también como inversión, aunque en su momento no lo hayan parecido. Ese conocimiento acumulado es tuyo, no depende de ninguna circunstancia externa, no se puede quitar por decreto ni se puede borrar de un día para otro. Está ahí, disponible, esperando ser usado con la intención correcta, y lo más interesante de todo es que ese conocimiento sigue creciendo cada día que vives, cada situación nueva que enfrentas, cada decisión que tomas y observas en sus resultados. No importa la edad que tengas en este momento, sigues acumulando información valiosa sobre cómo construir la vida que quieres, y esa acumulación constante es, en sí misma, una de las formas de riqueza más sólidas que existen. Existe una creencia extendida que dice que después de cierta edad o después de cierto tipo de fracaso, ya no hay margen para cambiar de dirección. Esa creencia, aunque muy común, es completamente falsa, y sostenerla es una de las formas más silenciosas de limitarse a sí mismo. La realidad es que el ser humano posee una capacidad de reinvención prácticamente ilimitada, disponible en cualquier etapa de la vida, sin importar cuántas veces se haya intentado y fallado antes. Brian Tracy solía repetir una idea que resulta especialmente poderosa cuando se aplica con seriedad. Tu pasado no determina tu futuro, a menos que tú decidas dejar que lo haga. No se trata de negar lo que ya ocurrió, ni de fingir que los errores anteriores no importan. Se trata de reconocer que cada nuevo día representa una oportunidad real de tomar decisiones distintas a las que se tomaron antes, y que esas nuevas decisiones son las que terminan construyendo un resultado diferente. ¿Cuántas personas conoces que cambiaron por completo el rumbo de su vida después de los 40, después de los 50, incluso después de los 60 años? Existen ejemplos por todas partes, en todos los países, en todas las culturas, de personas que decidieron aprender algo nuevo, empezar un negocio distinto, cambiar de profesión o reconstruir una relación que parecía perdida, y lo lograron simplemente porque decidieron que el tiempo que les quedaba valía la pena usarlo para intentarlo de nuevo. La edad, contrario a lo que muchos creen, rara vez es el verdadero obstáculo. El verdadero obstáculo suele ser la creencia interna de que ya es demasiado tarde. Brian Tracy insistía en que la mente humana funciona como un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que decides intentar algo nuevo, aunque el resultado no sea perfecto, estás entrenando esa capacidad de adaptación que te permitirá enfrentar el siguiente desafío con más soltura. Las personas que logran reinventarse varias veces a lo largo de su vida no son distintas biológicamente al resto. Simplemente entrenaron esa capacidad una y otra vez, en lugar de evitarla por miedo a fallar de nuevo. Reinventarse no significa necesariamente cambiar de profesión o mudarse a otro país. Puede significar algo mucho más sencillo, como cambiar la forma en que te relacionas con las personas que te rodean, cambiar los hábitos que sostienes cada mañana, cambiar la manera en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Cada uno de esos cambios, aunque parezca pequeño,
representa una forma de reinvención, porque implica dejar atrás una versión anterior de ti mismo para dar paso a una nueva forma de responder ante la vida. Lo importante es entender que esa capacidad de cambio no se agota nunca. No existe un límite establecido de cuántas veces una persona puede reinventarse a lo largo de su existencia. Cada fracaso puede convertirse en el punto de partida de una nueva versión más fuerte, siempre que se elija verlo de esa manera en lugar de quedarse atrapado repitiendo la misma historia una y otra vez. Brian Tracy dedicó buena parte de su trabajo a mostrar con ejemplos concretos de personas reales que el punto más bajo de una vida frecuentemente termina siendo el punto de partida del cambio más significativo que esa persona llegó a experimentar. Si en este momento sientes que tu vida se estancó, que ya intentaste demasiadas veces y no funcionó, vale la pena recordar que cada intento anterior no fue un desperdicio. Fue parte del entrenamiento necesario para el intento que sí va a funcionar. La capacidad de volver a empezar sigue intacta dentro de ti, disponible en este mismo momento, esperando únicamente la decisión de usarla una vez más. Uno de los hábitos mentales más comunes y también más limitantes es asumir que las oportunidades están en otro lugar, en otro momento o en manos de otras personas. Se piensa que las buenas oportunidades les suceden a otros, que llegan por casualidad o que ya pasaron y no volverán. Sin embargo, cuando se observa con atención el entorno inmediato, casi siempre existen posibilidades reales que simplemente nunca fueron consideradas con la seriedad suficiente. ¿Cuántas conversaciones has tenido en el último año con personas que podrían haberte abierto una puerta, sin que te dieras cuenta de esa posibilidad en el momento? El mundo actual permite un nivel de acceso a información, personas y herramientas que hace apenas unas décadas era completamente impensable. Se puede aprender casi cualquier habilidad de manera gratuita o a un costo mínimo. Se puede contactar directamente a personas que antes eran inaccesibles. Se puede ofrecer un producto o un servicio a cualquier parte del mundo sin necesidad de una gran inversión inicial. Todo eso representa una cantidad enorme de oportunidad disponible y, sin embargo, la mayoría de las personas sigue enfocada únicamente en lo que no tiene, ignorando por completo lo que sí está a su alcance. Las oportunidades rara vez llegan con una etiqueta que diga con claridad que se trata de una oportunidad. Muchas veces se presentan disfrazadas de conversaciones casuales, de pequeñas coincidencias, de problemas que otras personas enfrentan y que tú tienes la capacidad de resolver. Quien está entrenado para reconocerlas las aprovecha, mientras quien vive enfocado únicamente en la carencia las deja pasar sin siquiera notar que estuvieron ahí. Hay una diferencia importante entre no tener oportunidades y no estar prestando atención a las que ya existen. La escasez que muchas personas sienten no siempre es una escasez real de posibilidades, sino una escasez de atención puesta en el lugar correcto. Cuando la mente está ocupada todo el tiempo lamentando lo que falta, no queda espacio disponible para notar lo que sí está presente y disponible para ser aprovechado. Piensa en las habilidades que ya tienes y que podrías compartir con otras personas que las necesitan. Piensa en los contactos que ya conoces y que jamás has considerado como una posible puerta de entrada a algo nuevo. Piensa en los problemas que resuelves con facilidad en tu día a día y que otras personas pagarían con gusto por no tener que resolver ellas mismas. Cada uno de esos elementos representa una oportunidad latente que estuvo ahí todo el tiempo, esperando ser reconocida. Reconocer las oportunidades que ya existen alrededor no requiere esperar un golpe de suerte extraordinario. Requiere simplemente cambiar el enfoque, dejar de mirar exclusivamente hacia lo que falta y empezar a observar con atención lo que ya está disponible. Ese cambio de enfoque aplicado de manera constante suele revelar una cantidad sorprendente de posibilidades que estuvieron siempre presentes, esperando únicamente ser vistas con claridad. Existe una idea equivocada muy extendida que dice que la disciplina es un rasgo que algunas personas tienen desde el nacimiento y otras simplemente no. Esa idea, además de ser falsa, resulta especialmente dañina
porque lleva a muchas personas a rendirse antes de intentarlo, convencidas de que no cuentan con lo necesario para sostener un esfuerzo a largo plazo. Sin embargo, si se revisa con honestidad la propia historia, casi todas las personas han demostrado disciplina real en algún momento de su vida, aunque después hayan olvidado esa capacidad. ¿Recuerdas alguna etapa en la que sostuviste un esfuerzo constante durante semanas o meses, incluso cuando no tenías ganas de continuar? Puede haber sido terminar unos estudios, cuidar de alguien que lo necesitaba, sostener un trabajo exigente durante un periodo difícil, o incluso mantener un hábito simple como levantarse temprano durante un tiempo prolongado. Cada una de esas experiencias es una prueba concreta de que tienes dentro de ti la capacidad de sostener el esfuerzo cuando existe una razón suficientemente fuerte para hacerlo. El error frecuente está en pensar que la disciplina desapareció simplemente porque no se ha usado recientemente. La disciplina no es un rasgo permanente que se tiene o no se tiene. Es una capacidad que se activa y se fortalece cada vez que se practica y que se debilita cuando se deja de usar durante mucho tiempo, tal como ocurre con cualquier otra habilidad. Eso significa que, si en algún momento la tuviste, sigue siendo posible recuperarla, aunque en este momento sientas que no está presente. Muchas personas comparan su nivel actual de disciplina con el de otras que parecen extraordinariamente constantes y terminan concluyendo que simplemente no nacieron con esa cualidad. Pero esa comparación ignora un detalle fundamental. Nadie nace disciplinado. Esa capacidad se construye con repetición, con pequeñas victorias acumuladas, con la experiencia de haber sostenido un esfuerzo y haber visto un resultado positivo como consecuencia de ello. Cada persona que hoy parece extremadamente constante, en algún momento tuvo que empezar desde un nivel bajo, exactamente igual que cualquier otra. Lo interesante es que no se necesita recuperar toda la disciplina de una sola vez. Basta con sostener un esfuerzo pequeño de manera constante durante un periodo breve para empezar a reconstruir esa capacidad que parecía perdida. Cada día que se cumple lo que se propuso, por pequeño que sea, refuerza la idea interna de que se es capaz de sostener un compromiso, y esa idea, repetida suficientes veces, termina convirtiéndose de nuevo en un hábito sólido. Si hoy sientes que te falta constancia para alcanzar lo que quieres, vale la pena recordar los momentos en que sí la tuviste, por más lejanos que parezcan. Esa capacidad no desapareció, simplemente quedó sin uso durante un tiempo, esperando la decisión de volver a activarla. No se trata de convertirse en una persona completamente distinta de un día para otro. Se trata de reconocer que la prueba de que puedes sostener el esfuerzo ya existe en tu propia historia y que esa prueba es suficiente para empezar de nuevo con confianza real. Después de recorrer el tiempo disponible, la mente, la libertad de elegir, el cuerpo que funciona, el conocimiento acumulado, la capacidad de reinvención, las oportunidades presentes y la disciplina ya demostrada, llegamos al elemento que en realidad sostiene a todos los anteriores, la perspectiva que decides usar para interpretar tu propia vida. Este es, probablemente, el recurso más determinante de todos, porque de él depende si reconoces o ignoras cada uno de los demás. ¿Puede una misma vida ser vivida como una tragedia por una persona y como una historia llena de posibilidades por otra, aún con circunstancias parecidas? La respuesta es sí, y ocurre todo el tiempo. Dos personas pueden atravesar pérdidas similares, edades similares, condiciones económicas similares, y sin embargo, una construye una existencia llena de propósito mientras la otra se hunde en la queja constante. La diferencia central no está en lo que cada una tiene, está en cómo cada una decide mirar lo que tiene. La perspectiva funciona como un filtro que determina qué información entra y cuál se ignora. Una persona entrenada en ver la carencia notará, en cualquier situación, todo lo que falta, todo lo que salió mal, todo lo que podría haber sido mejor. Una persona entrenada en reconocer lo que sí posee notará, en la misma situación, los recursos disponibles, las lecciones obtenidas, las puertas que siguen abiertas.
Ninguna de las dos está viendo una realidad distinta objetivamente. Están viendo la misma realidad a través de lentes diferentes. Lo importante de este punto es que la perspectiva, contrario a lo que muchos creen, no es un rasgo fijo de personalidad. Es un hábito mental que se puede entrenar y modificar con práctica constante, de la misma manera en que se entrena cualquier otra capacidad mencionada a lo largo de este video. Nadie nace condenado a ver únicamente lo que falta en su vida. Esa forma de mirar se aprendió, generalmente sin darse cuenta, a través de años de repetición, y precisamente porque se aprendió, también se puede desaprender y reemplazar por una forma distinta de observar la propia existencia. Cambiar la perspectiva no significa ignorar los problemas reales, ni fingir que todo está perfectamente bien cuando no lo está. Significa ampliar el campo de visión para incluir, junto a los problemas, también los recursos disponibles para enfrentarlos. Significa reconocer que mientras existe un problema, también existe tiempo para resolverlo. Existe una mente capaz de encontrar soluciones. Existe la libertad de decidir cómo actuar frente a él. Existe experiencia acumulada de situaciones anteriores que se lograron superar. Cada uno de los recursos que hemos mencionado en este video estuvo siempre disponible, esperando ser reconocido. La perspectiva es el elemento que decide si esos recursos se ven o se ignoran por completo. Se puede tener tiempo disponible y no notarlo, porque la mente está enfocada solamente en lo que ya pasó. Se puede tener una mente capaz de resolver problemas y no usarla, porque está entrenada para repetir preocupaciones en lugar de buscar soluciones. Se puede tener disciplina demostrada en el pasado y no reconocerla, porque la memoria está enfocada únicamente en los intentos que no funcionaron. Elegir una perspectiva distinta es, en el fondo, la decisión más importante que puedes tomar, porque de ella depende si finalmente empiezas a ver todo lo que ya está disponible dentro de ti y a tu alrededor, o si sigues, un día tras otro, enfocado únicamente en lo que crees que te falta, sin notar la cantidad de recursos reales que ya tienes en tus manos, esperando ser usados. Llegamos al final de este recorrido, y si has estado atento a cada uno de los puntos anteriores, es probable que algo dentro de ti ya haya empezado a moverse. Repasemos, aunque sea brevemente, todo lo que has reconocido a lo largo de estos minutos. Tienes tiempo disponible ahora mismo, un tiempo que no volverá y que puede usarse con intención en lugar de dejarse pasar sin dirección. Tienes una mente capaz de resolver problemas complejos, una herramienta que Brian Tracy dedicó buena parte de su vida a estudiar y a enseñar cómo entrenar de manera efectiva. Tienes la libertad de elegir cómo interpretar lo que te sucede, un privilegio que muchas personas a lo largo de la historia jamás tuvieron a su disposición. Tienes un cuerpo que, con sus imperfecciones, sigue funcionando lo suficiente como para sostener cualquier proyecto que decidas emprender. Tienes conocimiento acumulado a lo largo de toda tu vida, incluso proveniente de los momentos más difíciles que atravesaste. Tienes una capacidad de reinvención que no se agota nunca, tal como Brian Tracy demostró una y otra vez a través de ejemplos concretos de personas que cambiaron completamente su destino después de tocar fondo. Tienes oportunidades reales alrededor tuyo, esperando únicamente que dirijas tu atención hacia ellas. Y tienes, en tu propia historia, pruebas suficientes de que la disciplina que crees haber perdido, en realidad sigue ahí, esperando ser activada de nuevo. Todo esto, sumado, forma un patrimonio real, aunque no aparezca reflejado en ningún estado de cuenta bancario. Y sostener todo ese patrimonio depende, en última instancia, de la perspectiva que decidas usar para observarlo. Puedes seguir enfocado en lo que crees que te falta, o puedes empezar hoy mismo a reconocer todo lo que ya está en tus manos. El día en que verdaderamente te des cuenta de todo lo que tienes, no llega por casualidad, llega porque decides detenerte, mirar con honestidad y reconocer lo que siempre estuvo ahí. Ese día puede ser hoy. No necesita condiciones perfectas ni un evento extraordinario que lo provoque. Solamente necesita que decidas, en este mismo momento, empezar a ver tu vida con otros ojos,
reconociendo el valor real de todo lo que ya posees y usando ese reconocimiento como el punto de partida de todo lo que todavía está por construirse.